La carta que nunca entregué fue la que cambió el destino de todos en el pueblo, pero cuando crucé la puerta de aquella iglesia nevada, con las manos temblando y el bolso lleno de secretos, supe que era demasiado tarde para pedir perdón. El viejo cartero se refugió en una iglesia abandonada, pero el confesionario guardaba un secreto, y ahora, mientras el viento golpea los vitrales y la nieve cubre las huellas de mi pasado, necesito que me acompañes hasta el final de esta historia. Dime en los comentarios de qué país y de qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber que no estoy solo en esta confesión. Suscríbete al canal El Cartero del Pueblo, porque aún tengo muchas historias que contar, historias que pesan como piedras en el alma y que solo ustedes pueden ayudarme a soltar. Mis piernas ya no son las mismas que hace 50 años, cuando subía esta colina cada mañana con el bolso ligero y el corazón lleno de esperanza. Ahora cada paso es un esfuerzo, cada respiración un recordatorio de que el tiempo no perdona, de que las decisiones que tomamos nos persiguen como sombras hasta el último día. La nieve caía tan espesa aquella tarde que apenas podía ver más allá de mis manos extendidas. El viento siberiano atravesaba mi abrigo viejo, ese mismo abrigo gris que usé durante 30 años de servicio postal, con los bolsillos rotos y las costuras deshechas. Pero no era el frío lo que hacía temblar mi cuerpo, era el peso de lo que llevaba en el bolso. Cartas, tantas cartas, algunas con décadas de antigüedad, otras recientes, todas con un destino que nunca alcanzaron porque yo decidí que no debían llegar. La colina siempre fue el lugar más solitario del pueblo. Desde arriba se veía todo: las casas pequeñas con techos de tejas rojas, las calles empedradas donde jugaban los niños en verano, la plaza central con su fuente de piedra donde las mujeres lavaban ropa y compartían chismes. Yo conocía cada rincón de ese pueblo. Conocía cada familia por su nombre, por las cartas que recibían, por los secretos que sin querer descubría al entregar sobres mal cerrados o paquetes que olían a flores secas. Don Ramiro, el herrero, recibía cartas de su hija que se había ido a la capital y nunca volvió. La señora Marta, la panadera, guardaba bajo su almohada las cartas de amor de un soldado que murió en la guerra. El doctor Fernández recibía sobres sellados con cera roja que nadie más podía tocar. Y yo, el cartero, era el guardián de todos esos mundos privados, el hombre invisible que sabía más de las vidas ajenas que de la propia. Pero había una carta que nunca entregué, una carta que cambió todo, una carta que me convirtió en lo que soy ahora, un hombre roto que sube una colina nevada para refugiarse en una iglesia que juré nunca volver a pisar. El sobre era blanco, casi transparente por lo delgado del papel, y la letra era temblorosa, como escrita por alguien que sabía que no le quedaba mucho tiempo. Estaba dirigida a mi hermano menor, Santiago, el hombre que me crió después de que nuestros padres murieran en el incendio del molino. Santiago, quien me enseñó a leer usando las etiquetas de las latas de conservas. Santiago, quien trabajó día y noche en el campo para que yo pudiera ir a la escuela y aprender un oficio digno. Santiago, a quien traicioné de la peor manera posible. La iglesia apareció entre la neblina como un fantasma de piedra. Sus paredes grises estaban cubiertas de musgo, y las ventanas rotas dejaban entrar el viento que silbaba entre los bancos vacíos. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra, y el sonido metálico de las campanas oxidadas resonaba en la distancia como un lamento. Hacía 20 años que nadie celebraba misa allí. El padre Mateo había muerto de viejo y ningún otro sacerdote quiso venir a este pueblo olvidado, donde las almas eran pocas y los pecados demasiados. Pero la iglesia seguía en pie, testigo silencioso de bautizos, bodas, funerales y confesiones que ya nadie recordaba excepto Dios y yo. Empujé la puerta con el hombro y el crujido de la madera resonó en el interior vacío.
El olor a humedad y velas apagadas me golpeó inmediatamente. Había algo más, algo que no podía identificar del todo, un aroma dulce y podrido a la vez, como flores marchitas mezcladas con tierra mojada. Las paredes estaban descascaradas y los frescos que alguna vez mostraron escenas de la Biblia ahora eran manchas de color sin forma. Los bancos de madera estaban cubiertos de polvo y algunos habían sido roídos por las ratas. Al frente, el altar permanecía intacto, con un crucifijo de hierro inclinado hacia un lado y dos candelabros sin velas. Pero lo que más me llamó la atención fue el confesionario a la derecha, una estructura de madera oscura con cortinas rasgadas que se movían con el viento como si alguien acabara de salir de allí. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio se volvió absoluto. Solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el latido acelerado de mi corazón. Caminé despacio hacia el centro de la nave, mis pasos resonando en el suelo de piedra. Cada eco parecía multiplicarse, como si hubiera otras personas caminando conmigo, siguiéndome, observándome. Me detuve frente al altar y miré hacia arriba, hacia el techo agrietado donde las vigas de madera amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. Allí, en ese lugar donde alguna vez busqué consuelo y guía, donde prometí ser un hombre honesto y trabajador, donde juré nunca mentir ni hacer daño a nadie, allí estaba yo nuevamente, años después, con el peso de una traición que no podía borrar. Dejé caer el bolso al suelo y el sonido del impacto fue como un trueno. Las cartas se derramaron, cientos de ellas, formando un mar de papel blanco y amarillento alrededor de mis pies. Algunas estaban selladas, otras abiertas y leídas 1000 veces. Algunas tenían estampillas de países lejanos. Otras solo llevaban el nombre del destinatario escrito a mano con tinta desvanecida. Cada una representaba una vida interrumpida, una esperanza que nunca llegó, una respuesta que nunca se escuchó. Y entre todas ellas, en el fondo del bolso, estaba la carta que había guardado durante 40 años. La carta que debí entregar el día que todo cambió. La carta que habría salvado a mi hermano. Me arrodillé en el suelo frío y tomé el sobre entre mis dedos temblorosos. El papel estaba amarillento por el tiempo y las esquinas estaban dobladas por el roce constante. El sello postal era de 1962, el año en que el mundo parecía más simple y las decisiones más claras. La dirección estaba escrita con letra firme: Santiago Vargas, calle principal número 12, Villa Esperanza. Pero nunca llegó a esa dirección. Nunca llegó porque yo la intercepté. Porque yo decidí que mi hermano no debía leerla, porque yo pensé que estaba protegiéndolo cuando en realidad lo estaba condenando. La carta venía de una mujer llamada Elena, la única mujer que Santiago había amado en su vida. Se conocieron en la feria del pueblo cuando él tenía 25 años y ella 22. Elena era maestra de la escuela rural y tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Santiago se enamoró de ella desde el primer momento que la vio enseñando a los niños bajo el árbol de mango en la plaza. Durante 2 años fueron inseparables. Caminaban juntos por las orillas del río, compartían el almuerzo bajo la sombra de los eucaliptos, planeaban un futuro lleno de hijos y cosechas abundantes. Pero entonces llegó la oferta de trabajo en la ciudad. Una escuela grande buscaba maestros capacitados y Elena fue seleccionada. Prometió volver en 6 meses, después de ahorrar suficiente dinero para la boda. Prometió escribir cada semana y cumplió su promesa. Las cartas llegaban con regularidad al principio. Yo las entregaba en mano a mi hermano y veía cómo su rostro se iluminaba al reconocer la letra delicada en el sobre. Él las leía en voz alta, sentado en el portal de la casa, con la mirada perdida en el horizonte, como si pudiera ver a Elena a través de las palabras.
Respondía inmediatamente, escribiendo con torpeza, porque nunca fue bueno para expresar lo que sentía, pero llenando cada página con amor sincero y esperanzas compartidas. Pero después de 4 meses, algo cambió. Las cartas de Elena empezaron a llegar con menos frecuencia, una cada 2 semanas, luego una al mes, y finalmente dejaron de llegar por completo. Santiago se sumió en una tristeza profunda que nunca lo abandonó. Dejó de trabajar en el campo con la misma energía, dejó de sonreír, dejó de hablar de planes futuros. Se convirtió en un hombre silencioso que miraba el camino de tierra cada tarde esperando ver la figura de Elena aparecer entre el polvo. Pero ella nunca volvió, o eso creímos todos, porque la verdad era otra. La verdad era que Elena siguió escribiendo, siguió enviando cartas llenas de amor y explicaciones, siguió esperando respuesta, pero esas cartas nunca llegaron a las manos de mi hermano. Llegaron a las mías, y yo las guardé, las escondí, las quemé, las destruí. ¿Por qué lo hice? Esa es la pregunta que me he hecho cada día durante 40 años. La respuesta es tan simple y tan horrible que me avergüenza pronunciarla incluso ahora, solo, en esta iglesia abandonada donde solo Dios puede escucharme. Lo hice porque yo también amaba a Elena. Lo hice porque los celos me consumían cada vez que veía a mi hermano leer sus cartas con esa sonrisa estúpida en el rostro. Lo hice porque pensé que si ella dejaba de escribir, Santiago la olvidaría y yo tendría una oportunidad. Lo hice porque fui un cobarde, un miserable, un traidor que destruyó la felicidad de la única persona que me había dado todo sin pedir nada a cambio. Pero no funcionó como planeé. Elena nunca me miró de esa manera y Santiago nunca la olvidó. Se casó años después con una mujer buena llamada Rosa. Tuvieron 3 hijos. Construyeron una vida decente. Pero nunca volvió a ser el mismo hombre alegre y soñador que fue antes de que Elena desapareciera de su vida. Algo se rompió dentro de él y nunca sanó. Y yo cargué con esa culpa en silencio, entregando cartas a todo el pueblo, siendo el mensajero confiable que todos respetaban, mientras por dentro me consumía la vergüenza de saber que había destruido el destino de mi propio hermano. Me levanté del suelo con dificultad, sintiendo cómo las rodillas crujían por la edad y el frío. Caminé hacia el confesionario con pasos lentos, arrastrando los pies entre las cartas esparcidas. La estructura de madera oscura parecía más grande de lo que recordaba, más imponente, como si hubiera crecido durante todos estos años de abandono. Las cortinas rasgadas se movían suavemente, aunque no había corriente de aire. Podía ver el interior a través de las grietas, un banco estrecho, una rejilla de metal oxidado, manchas de humedad en las paredes. Pero había algo más, algo que no podía explicar. Una presencia, una sensación de que no estaba completamente solo. Abrí la cortina y entré en el lado del penitente. El espacio era tan estrecho que apenas podía moverme. Me senté en el banco y el crujido de la madera fue como un grito en la quietud. Apoyé la frente contra la rejilla fría y cerré los ojos. Podía sentir el peso de los años, de las mentiras, de las oportunidades perdidas. Podía sentir cada arruga en mi rostro, cada dolor en mi espalda, cada latido cansado de mi corazón viejo. Y por primera vez en décadas sentí el impulso de hablar, de confesar, de dejar salir todo lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Padre, comencé con voz quebrada, aunque sabía que no había nadie al otro lado de la rejilla. Padre, he cometido un pecado que no tiene perdón. He traicionado a la persona que más me amaba en este mundo. He destruido una vida por egoísmo y cobardía. He llevado esta culpa durante 40 años y cada día pesa más, cada día me hunde más profundo en la oscuridad. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas arrugadas. Mi hermano murió hace 5 años sin saber la verdad.
Murió creyendo que Elena lo había olvidado, que su amor no fue suficiente, que él no fue suficiente, y yo lo dejé morir con esa mentira. Yo, que era su hermano, su protector, su amigo, yo lo traicioné de la peor manera posible. Saqué la carta del bolsillo de mi abrigo y la sostuve contra mi pecho. Esta carta llegó 3 meses después de que las otras dejaran de llegar. Era diferente. El sobre era más grueso. El sello postal estaba marcado como urgente. La abrí antes de entregarla, como hice con todas las anteriores, pero lo que leí dentro me dejó helado. Elena explicaba que había estado enferma, hospitalizada con fiebre reumática, y que por eso no había podido escribir. Explicaba que había perdido su trabajo en la escuela porque los doctores le dijeron que necesitaba descanso completo. Explicaba que estaba regresando al pueblo, que llegaría en 2 semanas, que por favor Santiago la esperara en la estación de autobuses porque necesitaba verlo, abrazarlo, casarse con él lo antes posible porque la vida era demasiado corta para seguir separados. Pero yo nunca le di esa carta a mi hermano. La guardé en el fondo de mi bolso postal y seguí con mi rutina diaria, como si nada hubiera pasado. Elena llegó al pueblo 2 semanas después, tal como prometió en la carta. Llegó en el autobús de la tarde, con una maleta pequeña y un vestido blanco que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Esperó en la estación durante horas. Esperó hasta que oscureció. Esperó hasta que el último autobús del día se fue y ella se quedó sola bajo la luz tenue de la lámpara de la calle. Preguntó por Santiago en la tienda del señor Vargas. Le dijeron que vivía en la casa al final de la calle principal, pero ella no se atrevió a ir. No entendía por qué él no había ido a buscarla. No entendía por qué no respondió su carta urgente. Pensó que tal vez él había cambiado de opinión, que tal vez había encontrado a alguien más, que tal vez su amor no era tan fuerte como ella creía. Se quedó en el pueblo solo 3 días. 3 días en los que caminó por las calles buscando alguna señal, alguna explicación. Yo la vi varias veces durante mis rondas postales. La vi sentada en la plaza con la mirada perdida. La vi comprando pan en la panadería de la señora Marta. La vi caminando descalza por la orilla del río donde solía pasear con mi hermano. Y cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un nudo en el estómago, una vergüenza tan profunda que tenía que desviar la mirada. El tercer día, temprano en la mañana, subió al autobús de regreso a la ciudad. No dejó ninguna carta. No dejó ningún mensaje, simplemente se fue, y nunca volvió. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que yo merecía perdón? ¿Hay algo que hayas hecho en tu vida que pese tanto como lo que yo cargué todos estos años? Porque necesito saber que no soy el único que vive con estos fantasmas del pasado. Santiago esperó durante años que Elena regresara. Preguntó por ella en cada viaje que hacía a la ciudad. Escribió cartas a la escuela donde ella trabajaba, pero le dijeron que había renunciado y no dejó dirección de contacto. Contrató a un investigador privado que no encontró nada. Poco a poco, la esperanza se fue apagando hasta convertirse en resignación. Se casó con Rosa no por amor, sino por necesidad, por la presión social, por el deseo de sus padres de verlo formar una familia. Rosa era una buena mujer que lo amó con paciencia y dedicación, pero Santiago nunca pudo darle todo su corazón, porque una parte de él seguía esperando a Elena. Seguía preguntándose qué había salido mal, por qué el amor de su vida lo había abandonado sin explicación. Yo continué con mi trabajo de cartero durante 30 años más. Entregué miles de cartas, paquetes, telegramas. Me convertí en una figura querida en el pueblo. Los niños me esperaban en las esquinas para recibir los sobres antes que sus padres.
Las abuelas me invitaban a tomar café y compartir galletas. Los jóvenes me pedían consejos sobre cartas de amor que querían enviar. Y yo sonreía, asentía, ayudaba, mientras por dentro me consumía la culpa de saber que era un fraude, que mi bondad era una máscara que ocultaba el crimen más horrible que alguien puede cometer: destruir el amor verdadero. La carta que sostenía en mis manos temblorosas era la última que Elena envió. Llegó 6 meses después de su visita frustrada al pueblo. El sobre estaba manchado con lo que parecían lágrimas. La letra era irregular, escrita con prisa o con dolor. La abrí con cuidado, aunque ya sabía lo que decía porque la había leído cientos de veces durante todos estos años. Decía: Santiago, no entiendo qué pasó entre nosotros. No entiendo por qué no respondiste mis cartas. No entiendo por qué no fuiste a buscarme cuando te dije que estaba enferma y que regresaba al pueblo. Pensé que nuestro amor era más fuerte que la distancia, más fuerte que el tiempo, más fuerte que cualquier obstáculo. Pero me equivoqué. He intentado olvidarte, pero no puedo. He intentado seguir adelante, pero cada calle me recuerda a ti. Cada canción me hace llorar, cada amanecer me trae tu recuerdo. Voy a mudarme lejos, muy lejos, a un lugar donde nadie me conozca y pueda empezar de nuevo. No me busques, no me escribas, ya no hay nada que decir. Solo quiero que sepas que te amé con todo mi corazón y que ese amor me destruyó. Adiós para siempre, Elena. Esas palabras me persiguieron durante décadas. Las recitaba en mi mente mientras entregaba cartas alegres de cumpleaños, mientras llevaba noticias de nacimientos y graduaciones, mientras transportaba declaraciones de amor de jóvenes enamorados que tenían el valor que yo nunca tuve. Me preguntaba dónde estaría Elena, si habría encontrado felicidad, si habría formado una familia, si alguna vez pensaba en Santiago con la misma intensidad con la que él pensaba en ella. Me preguntaba si ella sabría que su última carta nunca llegó a su destino, que Santiago murió sin saber que ella lo había amado hasta el final, que todo había sido culpa mía. El viento afuera se intensificó y el sonido de las campanas oxidadas volvió a resonar en la distancia. El confesionario pareció encogerse a mi alrededor, las paredes de madera crujiendo como si estuvieran vivas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Sentí una presencia detrás de mí, del otro lado de la rejilla, en el espacio donde debería estar el sacerdote. Contuve la respiración y escuché. Al principio solo había silencio, pero luego, muy despacio, empecé a escuchar algo. Una respiración, suave, rítmica. Como si alguien estuviera sentado allí esperando, escuchando mi confesión. «Padre», susurré con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, solo esa respiración constante que parecía llenar todo el espacio. Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. A través de la rejilla oxidada podía ver una sombra. Una figura sentada en el banco del confesor. No podía distinguir rasgos, solo una silueta oscura que permanecía inmóvil. Alargué la mano hacia la cortina, listo para salir corriendo, pero entonces la figura habló. La voz era suave, casi un susurro, pero clara como el agua. «Continúa, hijo, continúa tu confesión». Me quedé paralizado. Esa voz. La conocía. Era la voz del padre Mateo, el sacerdote que había muerto hace 20 años, la misma voz que escuché durante mi infancia, cuando venía a confesar pequeñas mentiras y travesuras. La misma voz que me dio la primera comunión y que bendijo mi bolso postal el día que empecé a trabajar. Pero no podía ser. Era imposible. Los muertos no regresan. Los muertos no escuchan confesiones en iglesias abandonadas. Me froté los ojos con fuerza, convencido de que era una alucinación, producto del cansancio y la culpa. Pero cuando volví a mirar, la sombra seguía allí, esperando pacientemente. «Padre Mateo», murmuré,
¿Es usted? La figura no respondió directamente. Solo repitió: «Continúa, hijo. Has cargado este peso durante demasiado tiempo. Es hora de soltarlo». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Tenía razón. Durante 40 años había cargado esta culpa en silencio, escondiéndola de todos, fingiendo ser un hombre honorable cuando en realidad era un cobarde. Y ahora, en este lugar olvidado por Dios y por los hombres, tenía la oportunidad de decir la verdad completa, de enfrentar lo que había hecho, de pedir el perdón que sabía que no merecía. Mi hermano murió sin saber que Elena lo amó hasta el final. Continué con voz quebrada. Murió creyendo que no fue suficiente, que su amor no importó, que ella lo abandonó sin motivo. Y yo lo dejé creer eso. Yo, que debí protegerlo, que debí ser honesto, que debí entregar esa maldita carta, incluso si eso significaba que yo sufriría. Pero fui egoísta. Fui cruel. Y ahora él está muerto, y no puedo pedirle perdón, no puedo decirle la verdad, no puedo arreglar lo que destruí. La sombra del otro lado de la rejilla se movió ligeramente. ¿Y qué hay de Elena?, preguntó la voz suave. ¿Qué fue de ella? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sé. Desapareció. Nadie en el pueblo volvió a saber de ella. Contraté a un investigador hace 10 años, después de que Santiago murió, pensando que tal vez podría encontrarla, que tal vez podría decirle la verdad, que tal vez ella merecía saber que Santiago nunca recibió sus cartas, que él nunca dejó de amarla. Pero no la encontramos. Es como si se hubiera desvanecido del mundo. Hay un silencio largo después de mis palabras. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el viento afuera golpeando las ventanas, el crujir de la madera vieja. Entonces, la voz habló nuevamente, pero esta vez había algo diferente en su tono. Algo más urgente, más personal. Ella nunca desapareció. Ella siempre estuvo cerca, más cerca de lo que imaginas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir? La figura se inclinó hacia adelante y por primera vez pude ver algo más que una sombra. Pude ver manos delgadas, arrugas profundas, el brillo de unos ojos que me miraban con una mezcla de dolor y comprensión. Elena regresó al pueblo hace 15 años. Regresó cuando supo que Santiago había muerto. Vino al funeral. Se quedó en la última fila de la iglesia. Lloró en silencio mientras bajaban el ataúd. Nadie la reconoció. Los años la habían cambiado. La enfermedad la había envejecido prematuramente, pero ella estaba allí, y después del funeral vino a hablar conmigo. Vino a confesarse. No podía respirar. No podía pensar. Las palabras del padre Mateo, o quien fuera que estuviera del otro lado de esa rejilla, resonaban en mi cabeza como campanas. Elena había estado en el funeral de Santiago. Elena había regresado. Y yo nunca lo supe, nunca la vi, nunca tuve la oportunidad de pedirle perdón. ¿En qué dijo ella?, logré preguntar con voz estrangulada. La figura suspiró profundamente. Dijo que había vivido toda su vida con el corazón roto, que se casó con un hombre que no amaba porque necesitaba olvidar, que tuvo hijos que nunca conocieron su verdadera historia, que escribió cientos de cartas a Santiago que nunca envió porque pensaba que él la había olvidado. Dijo que cuando vio su nombre en el obituario del periódico, algo dentro de ella se rompió completamente. Viajó 3 días en autobús para llegar al funeral, y cuando lo vio en el ataúd, tan viejo, tan cansado, tan diferente del joven alegre que ella recordaba, se dio cuenta de que habían desperdiciado una vida entera por un malentendido. Si esta historia te recuerda a alguien que ya no está, suscríbete al canal, porque no quiero que escuches estas historias solo una vez. Quiero que las lleves contigo, que las compartas, que las recuerdes cuando sientas que es demasiado tarde para arreglar las cosas. Las lágrimas rodaban sin control por mi rostro.
Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la carta. Elena, mi pobre Elena, había sufrido tanto como Santiago. Había vivido una vida de dolor innecesario. Y todo por mi culpa. Todo porque yo fui demasiado cobarde para enfrentar mis propios sentimientos. Demasiado egoísta para pensar en alguien más que en mí mismo. Padre, supliqué, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo vivir sabiendo esto? ¿Cómo puedo cargar con este peso hasta mi último día? La figura se inclinó aún más cerca de la rejilla. Podía ver ahora que no era el padre Mateo, o tal vez sí lo era, pero transformado por la muerte y el tiempo. O tal vez era solo mi mente jugándome trucos, creando voces y presencias para justificar mi confesión solitaria. No importaba. Las palabras que escuché eran reales, resonaban con una verdad que no podía negar. No puedes cambiar el pasado, hijo. No puedes devolver el tiempo, pero puedes honrar la memoria de aquellos que sufrieron por tus acciones. Puedes asegurarte de que su historia no sea olvidada. Puedes entregar esa carta, aunque sea tarde, aunque el destinatario ya no esté aquí para leerla. Entregar la carta. ¿A quién? Santiago está muerto. Elena está... La figura me interrumpió. Elena vive en la casa al final del camino de piedra, más allá del cementerio. La casa blanca con las ventanas azules. Ha vivido allí durante 15 años, esperando, rezando, guardando silencio. Nunca habló con nadie del pueblo sobre su pasado. Nunca reveló quién era realmente. Solo viene a esta iglesia cada domingo. Se sienta en el mismo banco donde se sentó durante el funeral de Santiago y reza por el amor que perdió. El mundo se detuvo. Elena estaba viva. Elena estaba aquí. Elena había estado en el pueblo durante todos estos años y yo nunca lo supe. Me levanté del banco del confesionario tan rápido que me mareé. Abrí la cortina de un tirón y miré hacia el otro lado. El espacio del confesor estaba vacío. No había nadie, solo sombras y polvo y el olor a madera vieja. Pero la voz había sido tan real, las palabras tan claras. No podía haberlo imaginado. No podía. Salí del confesionario tambaleándome. Mis piernas apenas me sostenían. Miré alrededor de la iglesia vacía, buscando alguna señal, alguna prueba de que no estaba perdiendo la razón. Y entonces la vi. En el altar, sobre el crucifijo inclinado, había una vela encendida, una vela que definitivamente no estaba allí cuando entré. Su llama pequeña y firme ardía en la penumbra, proyectando sombras danzantes en las paredes. Me acerqué lentamente, como si me estuviera acercando a algo sagrado, y junto a la vela, doblado con cuidado, había un papel viejo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desdoblé. Era un programa del funeral de Santiago, fechado hace 5 años. Y en el margen, escrito con letra delicada que reconocí inmediatamente, decía: «Te amé entonces, te amo ahora, te amaré siempre, Elena». No sé cuánto tiempo estuve allí de pie, mirando esas palabras, sintiendo cómo cada letra me atravesaba el alma. La prueba que necesitaba estaba en mis manos. Elena había estado aquí. Elena había dejado este mensaje. Y de alguna manera, en este lugar olvidado, donde el tiempo parecía no existir, había encontrado el camino hacia la verdad. Agarré la carta original que había guardado durante 40 años y salí de la iglesia corriendo, con la poca energía que me quedaba en este cuerpo viejo y cansado. La nieve había dejado de caer, pero el viento seguía soplando con fuerza. Bajé la colina con pasos torpes, resbalando en el hielo, agarrándome de las piedras y los árboles para no caer. El camino de piedra que la voz había mencionado estaba al otro lado del cementerio. Nunca había prestado atención a esa zona, porque era el límite del pueblo, donde pocas personas vivían. Pero ahora corría hacia allá como si mi vida dependiera de ello, como si finalmente, después de 4 décadas, tuviera la oportunidad de hacer algo bien.
El cementerio estaba oscuro y silencioso. Las lápidas sobresalían de la nieve como dientes rotos. Pasé junto a la tumba de Santiago sin detenerme, aunque cada fibra de mi ser quería arrodillarme allí y pedirle perdón. Pero sabía que él no podía escucharme, no desde ese lugar frío bajo tierra. Si quería honrarlo, si quería redimirme aunque fuera un poco, tenía que llegar a Elena. Tenía que entregarle la carta que debió recibir hace tanto tiempo. Tenía que decirle la verdad, aunque esa verdad me destruyera. La casa apareció exactamente como la voz la había descrito. Blanca, con ventanas azules, al final del camino de piedra. Las luces estaban encendidas y podía ver humo saliendo de la chimenea. Alguien vivía allí. Alguien estaba despierto a pesar de la hora. Me detuve frente a la puerta de madera, jadeando, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría? ¿Cómo podría pedirle perdón por haber destruido su vida? Levanté la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió. Y allí estaba ella, Elena, mucho mayor, con el cabello completamente blanco, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con un cuerpo frágil que parecía a punto de romperse. Pero sus ojos eran los mismos, esos ojos color avellana que Santiago describía en cada carta que le escribía. Esos ojos que brillaban con una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo que no podía identificar del todo. ¿Dolor? ¿Esperanza? ¿Resignación? Usted, dijo ella con voz suave, reconociéndome inmediatamente. El cartero. La reconozco, respondí con voz quebrada. Siempre la reconocí. Ella dio un paso atrás, invitándome a entrar sin palabras. La casa era pequeña y cálida. Había fotografías en las paredes, pero no pude mirarlas. Solo podía mirarla a ella, a esta mujer que había cargado el mismo dolor que mi hermano durante todos estos años. Nos sentamos frente a la chimenea en dos sillas viejas de mimbre. El fuego crepitaba suavemente. El silencio entre nosotros era tan pesado que casi podía tocarlo. Tengo algo que debí entregarle hace 40 años, dije finalmente, sacando la carta del bolsillo de mi abrigo. Ella miró el sobre y sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Reconoció su propia letra, reconoció el sello postal, reconoció el pasado que nunca pudo dejar atrás. ¿Cómo? Empezó a preguntar, pero su voz se quebró. Yo la intercepté, confesé. Como intercepté todas sus cartas durante esos meses. Santiago nunca supo que usted seguía escribiendo. Nunca supo que estaba enferma. Nunca supo que regresó al pueblo esperándolo. Nunca supo nada porque yo decidí que no debía saber. Porque fui un cobarde. Porque la amaba y no soportaba verlo feliz con usted. Elena tomó la carta con manos temblorosas. La sostuvo contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Durante todos estos años, susurró, pensé que él me había olvidado. Pensé que nuestro amor no había sido suficiente. Pensé que yo no había sido suficiente. Me casé con otro hombre tratando de olvidar. Tuve hijos que nunca supieron la verdad. Viví una vida entera con el corazón roto. Y todo fue porque usted, lo siento, dije, aunque sabía que esas palabras eran completamente insuficientes, lo siento más de lo que puedo expresar. He cargado esta culpa durante 40 años. He vivido sabiendo que destruí 2 vidas por mi egoísmo. Y ahora que Santiago está muerto, ahora que ya no puedo pedirle perdón a él, vine a pedírselo a usted. Sé que no lo merezco. Sé que nada de lo que diga cambiará el pasado. Pero necesitaba que supiera la verdad. Necesitaba que supiera que Santiago la amó hasta su último día. Que nunca la olvidó. Que la esperó incluso cuando todos le dijeron que siguiera adelante. Ella abrió la carta con cuidado, como si fuera a desintegrarse en cualquier momento.
La leyó en silencio, con los labios moviéndose ligeramente, reviviendo cada palabra que había escrito décadas atrás. Cuando terminó, la dobló nuevamente y la sostuvo contra su corazón. No sé si puedo perdonarlo, dijo finalmente. No sé si alguna vez podré perdonarlo, pero agradezco que haya tenido el valor de venir aquí y decirme la verdad. Agradezco saber que Santiago no me olvidó, que nuestro amor fue real, que no fue mi culpa. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Podrías perdonar a alguien que destruyó el amor de tu vida? Comenta y comparte tu historia porque todos cargamos culpas que no sabemos cómo soltar. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba las ventanas. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac constante que parecía contar todo el tiempo perdido. Finalmente, Elena se levantó y caminó hacia un armario en la esquina de la sala. Sacó una caja de madera vieja, tallada con diseños de flores y pájaros. La trajo de vuelta y la abrió frente a mí. Adentro había cientos de cartas, todas escritas con la misma letra delicada, todas dirigidas a Santiago. Nunca dejé de escribirle, dijo con voz suave. Incluso después de casarme, incluso después de tener hijos. Escribía y guardaba las cartas en esta caja porque no podía enviarlas, porque pensaba que él no querría leerlas, porque pensaba que había seguido adelante y me había olvidado. Tomó una de las cartas al azar y me la entregó. Lea. Abrí el sobre con cuidado. La letra era idéntica a la de la carta que había guardado durante 40 años, pero el contenido era diferente. Esta carta estaba fechada 10 años después de que ella dejó el pueblo. Decía: Santiago, hoy mi hijo menor cumplió 5 años. Tiene tus ojos, tiene tu sonrisa, y cada vez que lo miro, me duele el corazón porque no es tuyo, porque debería ser tuyo, porque debíamos haber tenido esta familia juntos. Mi esposo es un buen hombre, me trata bien, me da seguridad. Pero no es tú, nadie nunca será tú. He tratado de olvidarte, he rezado por olvidarte, pero es imposible. Estás en cada canción que escucho, en cada amanecer que veo, en cada carta que recibo que no es tuya. Te amo, te amaré siempre. Aunque nunca leas estas palabras, aunque nunca sepas cuánto te extraño. Elena. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Esta mujer increíble y fuerte, había cargado el mismo dolor que mi hermano durante toda su vida. Habían estado conectados por un amor indestructible, separados solo por mi traición. Y ahora, sentado frente a ella en esta casa pequeña y cálida, me di cuenta de que no había perdón posible para lo que había hecho. No había redención. Solo podía entregarle la verdad y dejarla decidir qué hacer con ella. Santiago también escribió cartas que nunca envió, dije finalmente. Las encontramos después de su muerte, guardadas en una caja debajo de su cama. Cientos de ellas, todas dirigidas a usted, hablando de su vida, de sus hijos, de su trabajo, de sus sueños. Pero siempre terminaban de la misma manera, deseando que usted estuviera allí con él, preguntándose dónde estaba, esperando que fuera feliz, aunque no fuera con él. Elena cerró los ojos y más lágrimas rodaron por sus mejillas. Desperdiciamos una vida entera, susurró, una vida entera que podríamos haber pasado juntos, con hijos juntos, con una casa juntos, con amor juntos, y todo porque yo fui un egoísta, completé. Porque no tuve el valor de enfrentar mis propios sentimientos. Porque pensé que si los separaba tendría una oportunidad con usted. Pero nunca la tuve, y destruí 2 vidas en el proceso. Ella abrió los ojos y me miró directamente. Había algo diferente en su expresión ahora, algo más suave, más comprensivo, más humano. Usted también ha sufrido, dijo. Durante 40 años ha cargado esta culpa. No lo justifica, no cambia nada, pero es una forma de castigo, una forma de pagar por lo que hizo.
Sacudí la cabeza. No es suficiente. Nunca será suficiente. Pero tenía que venir aquí. Tenía que entregarle esta carta. Tenía que decirle la verdad antes de morir. Porque no puedo irme de este mundo sabiendo que usted siguió creyendo que Santiago la olvidó. Elena tomó mi mano arrugada entre las suyas. Su toque era cálido y suave. No lo perdono, dijo con voz firme. No sé si alguna vez podré perdonarlo, pero agradezco que haya tenido el valor de venir aquí. Agradezco saber la verdad. Agradezco poder leer esta última carta de mi puño y letra, recordar a la joven que fui, recordar el amor que sentí. Y ahora necesito que me haga un favor. Asentí, dispuesto a hacer cualquier cosa. Necesito que lleve una carta mía a la tumba de Santiago. Necesito que la deje allí para que él sepa, donde quiera que esté, que nunca dejé de amarlo, que fui fiel a ese amor incluso cuando pensé que él me había olvidado. ¿Puede hacer eso por mí? Por supuesto, respondí. Es lo menos que puedo hacer. Elena se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio junto a la ventana. Tomó una hoja de papel blanco y empezó a escribir. Su mano temblaba ligeramente, pero su letra seguía siendo delicada y elegante. Escribió durante varios minutos en silencio. Cuando terminó, dobló el papel, lo metió en un sobre blanco y escribió en el frente: «Para Santiago, el amor de mi vida». Me lo entregó con ambas manos, como si fuera algo sagrado. Salí de la casa de Elena con 2 cartas en mi bolso, la que yo había guardado durante 40 años y la que ella acababa de escribir. La nieve había vuelto a caer, más suave ahora, cubriendo el mundo con un manto blanco que parecía borrar todas las huellas del pasado. Caminé de regreso hacia el cementerio con pasos lentos y pensativos. El viento había amainado y el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujir de la nieve bajo mis pies. La tumba de Santiago estaba cubierta de nieve. Tuve que limpiarla con las manos para poder ver la lápida de piedra gris. Santiago Vargas, decía. Esposo amado, padre dedicado, hermano querido. Las fechas de nacimiento y muerte. Nada más. Nada que hablara del hombre que realmente fue, del amor que llevó en su corazón toda su vida, del dolor que nunca compartió con nadie. Me arrodillé frente a la tumba, sintiendo cómo el frío de la nieve penetraba mis rodillas, y saqué las 2 cartas. Primero leí en voz alta la carta que Elena había escrito 40 años atrás. La carta que explicaba su enfermedad, su regreso al pueblo, su deseo desesperado de casarse con él. Mi voz se quebró varias veces, pero continué hasta el final. Luego leí la carta nueva, la que Elena acababa de escribir. Decía: Santiago, han pasado tantos años desde que nos separamos, pero nunca dejé de amarte. Hoy descubrí la verdad. Descubrí que seguiste escribiéndome aunque las cartas nunca llegaron. Descubrí que nunca me olvidaste. Descubrí que nuestro amor fue real y verdadero hasta el final. Perdóname por no haber luchado más. Perdóname por no haber ido a buscarte a tu casa ese día que regresé al pueblo. Perdóname por haber dudado de ti. Nos vemos pronto, mi amor. Nos vemos en el lugar donde el tiempo no existe y las cartas siempre llegan a su destino. Te amo. Elena. Coloqué ambas cartas sobre la tumba, sosteniéndolas con piedras para que el viento no las llevara. Me quedé allí arrodillado durante mucho tiempo, llorando en silencio, pidiendo perdón a mi hermano, aunque sabía que él no podía escucharme. Hermano, susurré, te fallé de la peor manera posible. Destruí tu felicidad por egoísmo. Permití que vivieras toda tu vida con el corazón roto. Pero quiero que sepas que Elena nunca te olvidó, que te amó hasta el final, que escribió cientos de cartas que nunca enviaste, que regresó al pueblo después de tu muerte y ha vivido aquí durante 15 años guardando tu memoria. Quiero que sepas que tu amor fue correspondido, que fue real, que fue eterno.
Me levanté con dificultad, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. El cielo empezaba a aclararse ligeramente en el horizonte. Pronto amanecería. Un nuevo día comenzaría en el pueblo. Las personas se despertarían, prepararían el desayuno, irían al trabajo, vivirían sus vidas sin saber la historia que acababa de desenvolverse en este cementerio silencioso. Y yo, el viejo cartero que había guardado secretos durante 40 años, finalmente había entregado las cartas más importantes de mi vida. Regresé a la iglesia mientras el sol empezaba a asomar entre las nubes. La estructura de piedra gris brillaba con la luz del amanecer. La puerta seguía entreabierta, moviéndose ligeramente con la brisa. Entré nuevamente buscando el confesionario, buscando alguna señal de la presencia que había escuchado horas antes. Pero el espacio del confesor seguía vacío. No había sombras, no había voces, solo madera vieja y polvo y el olor a velas apagadas. La vela que había encontrado encendida en el altar estaba ahora apagada. La cera se había consumido completamente, dejando solo un charco blanco sobre el metal del candelabro. El programa del funeral de Santiago, que había encontrado junto a la vela, había desaparecido. Busqué por toda la iglesia, pero no lo encontré. Era como si nunca hubiera existido. Como si toda la experiencia hubiera sido un sueño o una alucinación, producto de la culpa y el cansancio, pero sabía que había sido real. Las cartas estaban entregadas. La verdad había sido dicha. Elena conocía la historia completa. Me senté en uno de los bancos desgastados y miré hacia el crucifijo inclinado. ¿Fui perdonado? Probablemente no. ¿Merecía ser perdonado? Definitivamente no. Pero había hecho lo único que podía hacer, decir la verdad. Entregar las cartas que debía entregar hace décadas. Reunir, aunque fuera simbólicamente, a dos almas que se amaron con una intensidad que yo nunca comprendí. Y eso tendría que ser suficiente. Tendría que ser mi forma de redención, incompleta e insuficiente como era. Pasé el resto de la mañana en la iglesia, ordenando las cartas que se habían derramado de mi bolso. Cientos de ellas. Cada una representaba una vida, una historia, una conexión entre dos personas. Algunas eran cartas de amor que nunca envié porque los remitentes se arrepintieron. Otras eran cartas de disculpa que llegaron demasiado tarde. Había cartas de despedida escritas por personas que sabían que iban a morir. Cartas de reconciliación entre familias separadas. Cartas con secretos que nadie más debía saber. Y cada una de ellas era una prueba de mi cobardía, de mi incapacidad para ser el mensajero honesto que debí ser. Decidí en ese momento que entregaría cada una de esas cartas antes de morir. No importaba cuánto tiempo tomara. No importaba si los destinatarios seguían vivos o no. Encontraría una manera de asegurarme de que cada mensaje llegara a su destino, aunque fuera dejándolas en tumbas o entregándolas a familiares. Sería mi penitencia, mi forma de pagar por los años de mentiras y secretos. Sería el cartero que siempre debí ser. Tomé mi bolso vacío y empecé a caminar de regreso al pueblo. Las calles estaban cubiertas de nieve fresca y podía ver humo saliendo de las chimeneas de las casas. La vida continuaba. Las personas despertaban sin saber la historia que había vivido durante la noche. Don Ramiro abría su herrería. La señora Marta encendía el horno de la panadería. Los niños jugaban en la plaza haciendo muñecos de nieve. Y yo, el viejo cartero, caminaba entre ellos con un propósito renovado. Pasé por la casa de Elena en mi camino de regreso. Las cortinas estaban abiertas y podía ver su figura pequeña sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera con una taza de té en las manos. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Ella no sonrió, pero asintió ligeramente, un gesto que interpreté como reconocimiento, tal vez incluso como un principio de paz. No era perdón, nunca sería perdón,
Pero era algo. Era el reconocimiento de que ambos habíamos sido víctimas y perpetradores en esta historia de amor destruido. Continué caminando hasta llegar a mi propia casa al otro lado del pueblo. Una casa pequeña y desordenada donde había vivido solo durante los últimos 5 años, desde que mi esposa murió de cáncer. Ella nunca supo la verdad sobre lo que hice. Nunca supo que el hombre con el que se casó era un cobarde que había destruido el amor de su propio hermano. Me casé con ella por conveniencia, por la presión de la familia, por el deseo de parecer normal, pero nunca la amé de la manera en que debía amarla. Y ahora que estaba muerta, no podía pedirle perdón por eso tampoco. Entré a la casa y el silencio me recibió como siempre. Dejé el bolso junto a la puerta y me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Podía ver la plaza desde allí, ver a los niños jugando, ver a las madres conversando, ver la vida transcurrir sin que yo fuera realmente parte de ella. Durante años había sido así, presente pero ausente, vivo pero muerto por dentro, cargando una culpa que me consumía lenta pero constantemente. Pero algo había cambiado. Algo se había movido dentro de mí durante esa noche en la iglesia. Por primera vez en 40 años sentía que había un camino hacia adelante. No era el camino del perdón porque sabía que no lo merecía. Era el camino de la verdad, el camino de entregar las cartas que había guardado, el camino de asegurarme de que ningún otro amor se destruyera por mi cobardía. Pasé las siguientes semanas organizando todas las cartas. Las separé por fechas, por destinatarios, por urgencia. Algunas eran tan viejas que el papel se desmoronaba al tocarlas. Otras eran relativamente recientes, de hace solo 5 o 10 años. Investigué cada una. Busqué en los registros del pueblo para ver quiénes seguían vivos. Pregunté discretamente a los vecinos sobre familias que se habían mudado. Visité el cementerio para anotar los nombres en las lápidas. La primera carta que decidí entregar era de una madre a su hijo. El hijo se había ido del pueblo hace 30 años, después de una pelea terrible con su padre. La madre escribió esta carta pidiéndole perdón, explicándole que su padre estaba muriendo y quería verlo una última vez. Pero yo nunca la entregué porque el padre me pagó para que no lo hiciera. El padre era orgulloso y no quería que su hijo supiera que estaba débil y enfermo. Quería morir con la imagen de hombre fuerte intacta, así que guardé la carta y el padre murió solo, sin reconciliarse con su hijo. El hijo ahora vivía en la ciudad, a 3 horas en autobús. Tenía 60 años y era abuelo de 4 nietos. Lo encontré a través de su hermana que todavía vivía en el pueblo. Le escribí una carta explicándole que tenía algo importante que entregarle, algo que debió recibir hace décadas. Me respondió con cautela, pero accedió a reunirse conmigo en un café de la ciudad. Viajé en autobús un sábado por la mañana. El viaje fue largo y doloroso para mis huesos viejos, pero necesario. Cuando llegué al café, él ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo con una taza de café y una expresión de confusión mezclada con curiosidad. Me reconoció inmediatamente porque en un pueblo pequeño todos conocen al cartero. Nos saludamos con un apretón de manos formal y nos sentamos en silencio incómodo. «Tengo algo que debí entregarle hace 30 años», dije finalmente, sacando el sobre amarillento de mi bolso. «Es de su madre». Él miró el sobre con expresión incrédula. «¿De mi madre? Ella murió hace 20 años». «Lo sé», respondí, «y lo siento profundamente. Esta carta debió llegarle cuando su padre estaba enfermo. Habría cambiado todo». Él tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Leyó en silencio y pude ver cómo su expresión cambiaba de confusión a dolor, a furia, a tristeza absoluta. Cuando terminó de leer, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón.
Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me la entregó entonces? Su voz temblaba de emoción contenida. Porque su padre me pagó para que no lo hiciera, admití. Y yo acepté el dinero porque era un cobarde. Porque elegí el dinero sobre hacer lo correcto. Porque permití que un hombre orgulloso muriera sin reconciliarse con su hijo. Lo siento. Sé que es insuficiente, pero es todo lo que puedo decir. Él se quedó en silencio durante mucho tiempo. Podía ver la lucha interna en su rostro, la batalla entre la furia y el dolor, entre el deseo de gritarme y el entendimiento de que era demasiado tarde para cambiar algo. Finalmente habló con voz suave y rota. Pasé 30 años creyendo que mi padre me odiaba, 30 años pensando que hice lo correcto al alejarme, 30 años sin saber que él me extrañaba, que mi madre quería que regresara, que había una oportunidad de arreglar las cosas. Y ahora ellos están muertos, y yo tengo que vivir el resto de mi vida sabiendo que pude haberlos visto una vez más, pero no lo hice porque esta maldita carta nunca llegó. No tengo excusa, dije. No tengo justificación. Solo puedo decirle la verdad y pedirle perdón aunque no lo merezca. Él se levantó de la mesa abruptamente. No lo perdono, dijo con voz firme. Nunca lo perdonaré, pero agradezco que haya tenido el valor de venir aquí y darme esta carta. Ahora tengo algo de mi madre que no sabía que existía. Tengo prueba de que ella me amaba, y eso es algo. Se fue del café sin mirar atrás, dejándome solo con mi taza de té frío y el peso de otra vida destruida por mi cobardía. Si alguna vez has guardado un secreto que debiste decir, si alguna vez has retenido una verdad por miedo, escribe en los comentarios qué te impidió hablar. Porque todos cargamos silencios que pesan como piedras. Regresé al pueblo esa misma tarde, exhausto física y emocionalmente, pero no me detuve, no podía detenerme. Tenía más cartas que entregar, más verdades que revelar, más daños que intentar reparar, aunque fuera imposible. La siguiente carta era de un padre a su hija. La hija se había ido del pueblo para estudiar en la universidad y nunca regresó. Se casó con un hombre de la ciudad, tuvo una carrera exitosa, construyó una vida completamente diferente a la que había conocido en su infancia. Pero su padre la extrañaba profundamente. Escribió esta carta en su lecho de muerte, diciéndole cuán orgulloso estaba de ella, pidiéndole que visitara su tumba de vez en cuando, que recordara las lecciones que le enseñó, que viviera una vida feliz y plena. Pero yo nunca entregué esa carta porque llegó el día del funeral, y pensé que ya no tenía sentido. Encontré a la hija a través de las redes sociales. Era una mujer de 50 años, ejecutiva de una empresa importante, con una vida llena de reuniones y viajes de negocios. Le envié un mensaje explicándole quién era y que tenía algo de su padre. Respondió 2 semanas después, diciendo que vendría al pueblo el próximo mes para visitar la tumba de su padre en el aniversario de su muerte. Podíamos reunirnos entonces. El día llegó frío y gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. La esperé en el cementerio, junto a la tumba de su padre. Llegó en un auto elegante, vestida con ropa cara, con el cabello perfectamente peinado y maquillaje impecable. Pero cuando me vio, cuando reconoció al viejo cartero, que solía entregarle dulces cuando era niña, su expresión se suavizó. Nos abrazamos brevemente y luego nos sentamos en un banco cerca de la tumba. «Tengo algo de su padre», dije, entregándole el sobre. «Lo escribió antes de morir, pero yo nunca se lo entregué. Pensé que ya no importaba porque él ya no estaba. Pero me equivoqué. Siempre importa». Ella abrió la carta con manos que temblaban ligeramente a pesar de su compostura profesional. Leyó en silencio y pude ver cómo las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Cuando terminó, apretó la carta contra su pecho y lloró abiertamente, sin intentar controlarse. Él estaba orgulloso de mí,
susurró entre sollozos. Nunca me lo dijo en vida. Siempre fue un hombre duro, severo, que raramente mostraba emociones. Pasé años pensando que había decepcionado a mi familia al irme del pueblo, al elegir una vida diferente. Y ahora descubro que él estaba orgulloso, que me amaba, que solo quería mi felicidad. ¿Por qué no me entregó esta carta cuando él murió? Podría haber cambiado cómo me sentía durante todos estos años. Porque fui un tonto, respondí. Porque pensé que sabía lo que era mejor. Porque subestimé el poder de las últimas palabras. Lo siento profundamente. Ella se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de dolor y gratitud. Estoy enojada con usted. Muy enojada. Pero también agradezco que haya venido hoy, que haya guardado esta carta todos estos años, que finalmente me la haya dado. Ahora puedo llorar sabiendo que mi padre me amaba. Puedo visitar su tumba sin la culpa que he cargado durante décadas. Eso es algo. Nos quedamos en el cementerio durante otra hora. Ella me contó sobre su vida, sus éxitos, sus fracasos, sus hijos que nunca conocieron a su abuelo. Yo escuché en silencio, consciente de que mi papel ahora era simplemente estar presente, dar testimonio de su dolor y su sanación parcial. Cuando finalmente se fue, me agradeció nuevamente y prometió volver a visitar el pueblo más seguido. No para verme, sino para estar más cerca de la memoria de su padre. Así continué durante meses, entregando cartas una por una. Cada entrega era diferente. Algunos destinatarios me gritaron, me maldijeron, me echaron de sus casas con furia justificada. Otros lloraron, me agradecieron, me perdonaron, aunque yo no pedía perdón. Algunos simplemente tomaron las cartas en silencio y cerraron la puerta sin decir nada. Pero cada entrega me quitaba un poco del peso que había cargado durante décadas. No era redención, no era perdón. Era simplemente hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Había una carta particularmente difícil que llevaba conmigo a todos lados, pero no me atrevía a entregar. Era una carta de amor entre dos hombres jóvenes, en una época en que eso era completamente inaceptable. Uno de ellos había escrito confesando sus sentimientos, proponiendo que huyeran juntos a la ciudad donde pudieran vivir libremente. Pero yo intercepté esa carta porque conocía al padre del destinatario, un hombre violento y homofóbico que habría matado a su hijo si descubría la verdad. Pensé que estaba protegiendo al muchacho, pensé que estaba haciendo lo correcto. El remitente se suicidó 6 meses después. Se ahorcó en su habitación y dejó una nota diciendo que no podía vivir en un mundo que lo rechazaba. El destinatario nunca supo que había una carta esperándolo. Nunca supo que su amor era correspondido. Se casó con una mujer, tuvo hijos, vivió una vida de mentiras y dolor oculto. Y ahora, casi 50 años después, yo tenía que decidir si entregarle esa carta o dejarla enterrada para siempre. Lo encontré en su casa, un anciano frágil como yo, sentado en su portal observando el atardecer. Sus hijos habían crecido y se habían ido. Su esposa había muerto hace 5 años. Vivía solo con sus recuerdos y sus arrepentimientos. Me senté a su lado sin decir nada al principio. Solo 2 viejos observando cómo el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rojos. ¿Recuerda a Tomás Rivera?, pregunté finalmente. Él se tensó inmediatamente al escuchar ese nombre. Su expresión cambió de neutral a dolorosa en un instante. «Claro que lo recuerdo», respondió con voz ronca. «Fue mi mejor amigo, mi único, verdadero amigo. Se mató cuando teníamos 20 años. Nunca entendí por qué. Nunca entendí qué lo llevó a hacer algo tan desesperado.
Tengo algo que él escribió para usted, dije, sacando el sobre viejo y amarillento de mi bolso. Algo que debió recibir hace 50 años, pero yo nunca entregué. Él me miró con ojos llenos de lágrimas, no derramadas. ¿Qué es? Una carta, respondí. Una carta de amor. Él lo amaba. Quería huir con usted. Quería construir una vida juntos. Pero yo intercepté la carta porque pensé que estaba protegiéndolo. Y él se mató porque pensó que usted lo rechazaría si supiera la verdad. El anciano tomó la carta con manos que temblaban violentamente. La abrió y leyó con los ojos llenos de lágrimas que finalmente rodaron libremente por sus mejillas arrugadas. Cuando terminó, apretó el papel contra su corazón y sollozó abiertamente, con un sonido desgarrador que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Yo también lo amaba, logró decir entre sollozos. Lo amé toda mi vida, me casé, tuve hijos, viví la vida que se esperaba de mí, pero cada día pensaba en él. Cada día me preguntaba qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el valor de ser honestos, y ahora descubro que él sí tuvo ese valor, que me amó tanto como yo lo amé, que podríamos haber sido felices juntos, que él murió pensando que yo no lo quería cuando la verdad era exactamente lo contrario. No tengo palabras, dije con voz quebrada. He destruido tantas vidas, he causado tanto dolor, y todo porque pensé que sabía lo que era mejor para los demás, porque juzgué, porque interferí, porque no confié en que las personas podían tomar sus propias decisiones. Él siguió llorando durante mucho tiempo. Yo me quedé sentado a su lado, testigo silencioso de un dolor que había causado pero que nunca podría reparar. Finalmente habló nuevamente con voz temblorosa. Voy a visitar su tumba mañana. Voy a llevar esta carta y leerla en voz alta. Voy a decirle que yo también lo amaba, que lamento no haber sido lo suficientemente valiente para decírselo cuando estaba vivo, que habría ido con él a donde fuera, que habría enfrentado lo que fuera necesario por estar juntos. Y luego voy a dejar la carta sobre su tumba para que sepa, donde quiera que esté, que su amor fue correspondido. ¿Podrías perdonar a alguien que destruyó tu oportunidad de amor verdadero? Alguien que tomó decisiones por ti sin preguntarte. Dime en los comentarios, porque necesito saber si hay camino hacia la redención, o si algunos pecados son imperdonables. Los meses se convirtieron en un año. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Los doctores dijeron que era cáncer, el mismo que mató a mi esposa. Irónico, pensé. Después de todos estos años cargando el peso de mis pecados, finalmente mi cuerpo decidía rendirse. Pero no podía morir todavía. Todavía tenía cartas que entregar. Todavía tenía verdades que revelar. Todavía tenía una última carta, la más importante de todas, que había guardado hasta el final. Era una carta de mi madre a mi padre. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, de una enfermedad que los doctores nunca pudieron diagnosticar correctamente. Mi padre se volvió amargado y distante después de su muerte. Santiago y yo crecimos sin el amor de un padre presente, sin la guía que necesitábamos. Mi padre murió 10 años después en un accidente de trabajo, y nunca supimos si fue realmente un accidente o si simplemente había perdido las ganas de vivir. Esta carta la encontré después de la muerte de mi madre, escondida entre sus cosas. Estaba dirigida a mi padre, pero nunca se la di. La leí y lo que decía era tan doloroso, tan revelador, que decidí quemarla, pero no pude. La guardé en el lugar más profundo de mi bolso postal y allí permaneció durante más de 50 años. Ahora, mientras yacía en la cama del hospital, sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente de mi cuerpo, saqué esa carta y la leí una vez más. Mi madre confesaba que había tenido un amorío antes de casarse con mi padre.
Confesaba que cuando descubrió que estaba embarazada, no estaba segura de quién era el padre. Confesaba que se casó con mi padre por conveniencia, por miedo, por la presión social. Pero luego decía algo más. Decía que a pesar de todo, había aprendido a amarlo profundamente, que él era el mejor hombre que conocía, que sus hijos eran su mayor bendición, que esperaba que algún día él pudiera perdonarla por no haber sido completamente honesta desde el principio. Esa carta explicaba tantas cosas. Explicaba por qué mi padre nos miraba a Santiago y a mí con expresión extraña a veces. Explicaba por qué nunca nos dijo que nos amaba. Explicaba por qué se distanció tanto después de la muerte de mi madre. Él probablemente había encontrado la verdad de alguna manera. Probablemente había vivido con la duda de si éramos realmente sus hijos. Y yo le había negado la oportunidad de leer las palabras de mi madre, de saber que ella lo había amado verdaderamente a pesar de todo. Le pedí a la enfermera que llamara a los hijos de Santiago, mis sobrinos. 3 hombres de mediana edad que habían sido buenos conmigo a pesar de que nunca fui un tío particularmente cariñoso. Vinieron al hospital esa misma tarde. Se sentaron alrededor de mi cama con expresiones preocupadas y tristes. Les entregué la carta de mi madre y les conté todo. Les conté sobre las cartas que había interceptado. Les conté sobre Elena y cómo había destruido el amor de su padre. Les conté sobre todos los secretos que había guardado durante décadas, y luego les pedí que hicieran algo por mí. «Quiero que entreguen esta carta en las tumbas de mis padres», les dije con voz débil. «Quiero que la lean en voz alta para que ellos sepan, donde quiera que estén, la verdad completa. Y quiero que sepan que lo siento, que pasé mi vida entera cometiendo los mismos errores, guardando secretos, interceptando mensajes, jugando a ser Dios cuando solo era un hombre cobarde y asustado. Mis sobrinos lloraron al escuchar la historia completa. Lloraron por su padre, que nunca conoció el amor verdadero. Lloraron por Elena, que vivió una vida de dolor innecesario. Lloraron por mí, el tío roto que finalmente confesaba sus pecados. Prometieron hacer lo que les pedía, prometieron visitar a Elena y decirle que su padre nunca dejó de amarla. Prometieron mantener viva la memoria del amor verdadero que casi fue. Elena vino a visitarme 2 días después. No sé cómo se enteró de que estaba en el hospital, pero apareció en mi habitación una tarde lluviosa. Se veía aún más frágil que la última vez que la vi. Caminaba con bastón y su respiración era trabajosa. Se sentó en la silla junto a mi cama y nos miramos en silencio durante mucho tiempo. «Vine a decirle algo», dijo finalmente con voz suave. «Algo que necesito decir antes de que sea demasiado tarde para ambos. No lo perdono por lo que hizo. Nunca lo perdonaré. Pero entiendo que usted también ha sufrido, que ha cargado esta culpa durante toda su vida, que ha intentado reparar el daño aunque sea imposible. Y eso cuenta para algo. No cambia el pasado, no devuelve los años perdidos, pero cuenta. Gracias», susurré con voz apenas audible. «No merezco su comprensión, pero la agradezco». Ella asintió y sacó algo de su bolso. Era una carta nueva escrita con su letra temblorosa. «Es para usted», dijo, «para que la lea cuando esté solo, para que sepa que aunque no puedo perdonarlo, puedo liberarlo del peso de mi dolor. Puedo decirle que viví una vida que tuvo momentos buenos a pesar del dolor, que mis hijos fueron una bendición, que encontré belleza en lugares inesperados, que el amor que sentí por Santiago, aunque nunca se cumplió, me enseñó que era capaz de amar profundamente. Y eso es algo». Se fue poco después, dejándome con la carta en las manos. La leí cuando cayó la noche y la habitación del hospital quedó en penumbras. Elena escribía sobre su vida, sobre los momentos difíciles y los momentos hermosos. Escribía sobre sus hijos y nietos, escribía sobre las cartas que había seguido escribiendo a Santiago durante todos estos años,
aunque nunca las envió, y al final escribía algo que me hizo llorar como no había llorado en décadas. Usted no es el único responsable de lo que pasó. Santiago y yo también tomamos decisiones. Yo decidí no ir directamente a buscarlo ese día que regresé al pueblo. Él decidió casarse con otra mujer en lugar de seguir esperándome. La vida está llena de decisiones y todas tienen consecuencias. Usted tomó malas decisiones, causó mucho dolor, pero no puede cargar solo con todo el peso. Eso no es justo para usted ni para nosotros. Así que lo libero, no con perdón, sino con comprensión. Vaya en paz. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, y cuando desperté a la mañana siguiente, sentí que algo había cambiado. El peso en mi pecho era un poco más ligero. La oscuridad que me había acompañado durante décadas era un poco menos densa. No era felicidad, no era paz completa, pero era algo. Era un pequeño espacio para respirar. Los doctores dijeron que me quedaban semanas, tal vez días. Mi cuerpo estaba fallando rápidamente, pero yo tenía una última cosa que hacer. Le pedí a mis sobrinos que me llevaran de regreso a la iglesia en la colina. Querían que descansara, que me quedara en el hospital donde estaría cómodo y seguro. Pero insistí, necesitaba regresar a donde todo había comenzado. Necesitaba cerrar el círculo. Me llevaron un domingo por la mañana. El clima era perfecto, con sol brillante y cielo azul. Muy diferente a aquella noche nevada cuando subí la colina cargando el peso de 40 años de culpa. Me ayudaron a caminar hasta el interior de la iglesia. El lugar seguía abandonado, pero parecía más luminoso, menos opresivo. Los rayos de sol entraban por las ventanas rotas, creando patrones de luz en el suelo de piedra. Mis sobrinos me ayudaron a sentarme en el primer banco. Les pedí que me dejaran solo durante unos minutos. Querían quedarse, pero eventualmente accedieron y salieron a esperar afuera. Me quedé sentado en ese banco, mirando hacia el altar y el crucifijo inclinado, sintiendo la presencia de todos los que habían estado allí antes que yo. Las personas que habían rezado, confesado, buscado guía y consuelo. Padre, comencé a hablar en voz alta aunque no había nadie para escucharme. He hecho todo lo que podía. He entregado las cartas. He dicho la verdad. He pedido perdón aunque no lo merezco. Ahora estoy listo. Estoy listo para dejar este mundo y enfrentar lo que venga después. Sé que probablemente no hay perdón para alguien como yo. Sé que probablemente pasaré la eternidad cargando el peso de lo que hice, pero al menos he intentado reparar algo. Al menos he sido honesto al final. Un sonido suave me hizo girar la cabeza. Del confesionario salía una figura. Al principio pensé que era una alucinación, un último truco de mi mente agonizante, pero la figura se acercó lentamente y pude verla con claridad. Era Santiago, mi hermano. Se veía exactamente como lo recordaba en su juventud, antes de que el dolor y la decepción lo transformaran en un hombre silencioso y distante. Se sentó a mi lado en el banco sin decir nada. Su presencia era cálida y reconfortante. No sentí miedo, solo una profunda sensación de paz. Hermano, susurré, lo siento tanto, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Él me miró con ojos llenos de comprensión, no de perdón, sino de algo más profundo, de aceptación de la complejidad humana, de la capacidad que todos tenemos para el bien y el mal. Hiciste algo terrible, dijo con voz suave. Destruiste mi oportunidad de felicidad, pero también has sufrido por ello. Has cargado esta culpa durante toda tu vida. Has intentado reparar el daño. Eso no cambia lo que hiciste, pero muestra que eras capaz de aprender, de crecer, de reconocer tus errores. Y eso es más de lo que muchos hacen. ¿Me perdonas?, pregunté con voz quebrada. Él sonrió con tristeza. El perdón no es tan simple como crees. No es un regalo que se da o se recibe, es un proceso. Es aprender a vivir con el dolor sin dejar que te consuma. Es aceptar que todos somos humanos
y cometemos errores terribles. Elena y yo nos amamos profundamente. Eso nunca cambió, incluso cuando no estábamos juntos. Y ahora donde estoy, el tiempo no tiene el mismo significado. El dolor es diferente. Puedo ver toda la imagen, no solo mi parte de la historia. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Caminamos juntos hacia el altar. Allí, sobre el crucifijo, había 2 velas encendidas, velas que no estaban allí momentos antes, velas que brillaban con luz firme y constante. «Es hora de que dejes todo atrás», dijo Santiago. «Es hora de que dejes de cargar el bolso. Has entregado todas las cartas, has dicho todas las verdades, has hecho todo lo que podías hacer. Ahora descansa». Me abrazó y sentí algo romperse dentro de mí. Todas las lágrimas no derramadas durante décadas salieron de repente. Lloré contra su hombro como un niño, soltando todo el dolor, toda la culpa, toda la vergüenza que había acumulado. Y él me sostuvo, como lo hizo cuando éramos niños y nuestros padres murieron, como lo hizo cuando tuve miedo y no sabía cómo enfrentar el mundo. Cuando finalmente me solté, él ya no estaba. La iglesia estaba vacía nuevamente. Solo yo, las 2 velas encendidas y una sensación de ligereza que no había experimentado en toda mi vida adulta. Mis sobrinos entraron poco después, preocupados por el tiempo que había pasado. Me encontraron sonriendo, algo que probablemente nunca habían visto antes. «Estoy listo para volver», les dije. «Estoy listo para lo que venga». Me llevaron de regreso al hospital. Esa noche, mientras dormía, Elena tuvo un sueño. Me lo contó semanas después, durante la misa en memoria que mis sobrinos organizaron. Soñó que Santiago y yo caminábamos juntos por un campo de flores silvestres. Nos veíamos jóvenes y felices, y cada uno llevaba un bolso postal lleno de cartas que brillaban con luz propia. Cartas que finalmente habían llegado a su destino. Cartas que habían sanado corazones rotos. Cartas que habían cerrado círculos. Morí 3 días después del viaje a la iglesia. Los doctores dijeron que fue pacífico. Mis sobrinos dijeron que parecía en paz por primera vez en mi vida. Elena vino al funeral y se sentó en la primera fila junto a la familia. Nadie cuestionó su presencia porque finalmente todos en el pueblo conocían la historia completa. Las cartas interceptadas, el amor destruido, la culpa cargada. Y también los intentos de reparación, tardíos e insuficientes como fueron. Durante el funeral, el sacerdote nuevo que había llegado al pueblo habló sobre el perdón, la redención y la complejidad de la naturaleza humana. Habló sobre cómo todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo respondemos a esos errores. Si los escondemos o los enfrentamos, si huimos o intentamos repararlos. Y aunque mis acciones habían causado un dolor inmenso, mis intentos finales de decir la verdad y entregar las cartas guardadas mostraban una chispa de humanidad que merecía ser reconocida. Elena leyó una carta durante el funeral, una carta que había escrito específicamente para ese momento. En ella contaba la historia de su amor con Santiago. Contaba sobre las cartas que nunca llegaron, contaba sobre los años de dolor y confusión, pero también contaba sobre cómo, al final, había aprendido que el amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias, que Santiago y ella siempre estuvieron conectados, incluso cuando no estaban juntos, y que yo, el cartero cobarde que había interceptado sus cartas, también había sido una víctima de mis propios miedos y debilidades. Después del funeral, Elena se acercó a mis sobrinos y les entregó algo. Era una caja de madera, la misma caja donde había guardado todas las cartas que escribió a Santiago, pero nunca envió. «Quiero que las lean», les dijo. «Quiero que conozcan la historia completa de su padre.
No solo el hombre silencioso y triste que conocieron, sino el joven alegre y soñador que fue antes de que el dolor lo cambiara. Quiero que sepan que él fue amado profundamente y que ese amor, aunque no se cumplió de la manera tradicional, fue real y hermoso y valió la pena. Los años pasaron después de mi muerte. El pueblo cambió lentamente. Los jóvenes se fueron a la ciudad. Las casas viejas se derrumbaron. Nuevas familias llegaron y construyeron nuevas vidas. Pero la historia del viejo cartero y las cartas interceptadas se convirtió en una leyenda local. Los padres la contaban a sus hijos como una lección sobre la importancia de la honestidad, sobre el daño que causan los secretos, sobre el poder de las palabras escritas. La iglesia en la colina fue eventualmente restaurada. Una organización de preservación histórica vino al pueblo y la renovó con fondos del gobierno. Limpiaron las paredes, repararon las ventanas, restauraron los frescos, y el confesionario de madera oscura fue tratado con especial cuidado porque, según contaban, era un lugar donde se habían revelado secretos importantes, donde se habían hecho confesiones que cambiaron vidas. Elena vivió otros 10 años después de mi muerte. Pasó esos años escribiendo. Escribió sus memorias, contando la historia completa de su amor con Santiago, de las cartas que nunca llegaron, del cartero que lo había traicionado todo. Pero también escribió sobre perdón, sobre comprensión, sobre cómo las personas somos complejas y capaces tanto de gran crueldad como de gran bondad. Su libro fue publicado por una editorial pequeña y no se convirtió en un bestseller, pero las personas que lo leyeron quedaron profundamente conmovidas. Escribieron cartas a Elena agradeciéndole por compartir su historia. Muchos confesaron sus propios secretos guardados, sus propias cartas interceptadas, sus propias traiciones pequeñas o grandes. Y Elena respondió a cada carta con paciencia y compasión, convirtiéndose en una especie de confesora para aquellos que necesitaban ser escuchados. Cuando Elena murió, fue enterrada junto a Santiago. Sus sobrinos organizaron el funeral y colocaron ambas lápidas lado a lado, algo que nunca pudo suceder en vida, y entre las dos lápidas colocaron una caja sellada. Dentro de esa caja estaban todas las cartas, las que Elena escribió y nunca envió, las que Santiago escribió y nunca envió, la carta interceptada que yo guardé durante 40 años, y la carta de perdón que Elena me escribió en el hospital. La inscripción en la lápida de Elena decía: amó profundamente, sufrió noblemente, perdonó sabiamente. La inscripción en la lápida de Santiago decía: su amor fue eterno, aunque las cartas no llegaron a tiempo. Y entre las dos lápidas, en una pequeña placa de bronce, estaban grabadas las palabras: el amor verdadero espera, el amor verdadero perdura, el amor verdadero trasciende. Mi propia tumba estaba en otra sección del cementerio, lejos de la de Santiago y Elena. Pero ocasionalmente los visitantes notaban algo curioso. En mi lápida alguien había dejado un sobre blanco. Siempre había un sobre blanco allí, aunque nadie sabía quién lo dejaba. Algunos decían que era Elena, antes de morir, visitando en secreto. Otros decían que eran los sobrinos de Santiago, manteniendo viva la memoria. Y algunos, los más supersticiosos, decían que era el propio Santiago, dejando una carta final de reconciliación para el hermano que lo había traicionado, pero que también había intentado reparar el daño. El sobre siempre estaba sellado. Nadie se atrevía a abrirlo. Se convirtió en una especie de símbolo, un recordatorio de que algunas cosas deben permanecer privadas, de que no todos los secretos necesitan ser revelados, de que algunas cartas son más poderosas sin abrir porque representan la posibilidad, la esperanza, la fe en que las palabras correctas existen en algún lugar.
Los años se convirtieron en décadas. El pueblo siguió cambiando. La oficina postal donde trabajé durante 30 años fue cerrada y convertida en un café moderno. Los jóvenes del pueblo usaban correo electrónico y mensajes de texto en lugar de cartas escritas a mano. El oficio de cartero se volvió obsoleto, reemplazado por servicios de mensajería y drones. Pero algo curioso sucedió. Una nueva generación descubrió el poder de las cartas escritas a mano. Inspirados por la historia de Elena y Santiago, los jóvenes del pueblo comenzaron a escribirse cartas unos a otros, no por necesidad, sino por elección, porque querían algo tangible, algo personal, algo que pudiera guardarse y releerse años después, porque entendieron que una carta escrita a mano lleva no solo las palabras, sino la esencia de quien la escribe, el temblor de la mano, las manchas de tinta, los tachones que revelan vacilación. Se formó un club de escritura de cartas en el pueblo. Se reunían en el café que alguna vez fue la oficina postal, bajo fotografías viejas que mostraban a carteros uniformados entregando sobres con sonrisas. Escribían cartas a familiares lejanos, a amigos que se habían mudado, a amores secretos, a su yo futuro. Y cada carta era colocada en un buzón especial que habían instalado afuera del café, un buzón restaurado de la época en que yo trabajaba. Las cartas eran entregadas una vez por semana por un voluntario que asumía el rol de cartero ceremonial. Era un homenaje a la tradición, una forma de mantener vivo algo que el mundo moderno había intentado eliminar. Y cada entrega era una pequeña celebración porque significaba que alguien se había tomado el tiempo de escribir, de pensar cuidadosamente las palabras, de expresar sentimientos que son difíciles de decir cara a cara. La historia del viejo cartero fue adaptada para una obra de teatro que el grupo de teatro local presentó en la iglesia restaurada. Los actores recrearon momentos clave. El joven cartero interceptando la primera carta, Santiago esperando noticias de Elena, Elena regresando al pueblo y esperando en vano, el viejo cartero subiendo la colina nevada hacia la iglesia, la confesión final en el hospital. La obra terminaba con una escena simbólica donde todos los personajes, vivos y muertos, se reunían en el escenario y se entregaban cartas unos a otros, cerrando todos los círculos, sanando todas las heridas. El teatro estaba lleno cada noche que presentaron la obra. Las personas lloraban abiertamente durante las escenas más emotivas. Y después de cada presentación, había una sesión donde el público podía compartir sus propias historias de cartas perdidas, mensajes no entregados, palabras no dichas. Se convirtió en una forma de catarsis colectiva, una oportunidad para que el pueblo entero procesara sus propios arrepentimientos y traiciones pequeñas. Una de las historias compartidas fue particularmente conmovedora. Una mujer de 70 años contó cómo había escrito una carta de disculpa a su hermana hace 40 años, pero nunca la envió por orgullo. Su hermana murió sin saber cuánto la amaba, sin saber que ella lamentaba profundamente la pelea que las había separado. Inspirada por la historia del viejo cartero, decidió escribir una nueva carta y llevarla a la tumba de su hermana. La leyó en voz alta, llorando, pidiendo perdón aunque su hermana no podía escucharla. Pero el acto en sí fue sanador. El acto de finalmente decir las palabras que había guardado durante décadas le dio paz. Otra persona compartió la historia de una carta de amor que escribió a un compañero de escuela cuando era adolescente, pero que escondió en un libro de la biblioteca en lugar de entregarla. Décadas después, ese compañero regresó al pueblo para un reencuentro escolar. Ella reunió el valor para decirle lo que había sentido todos esos años atrás. Para su sorpresa, él confesó que también había estado enamorado de ella, pero había sido demasiado tímido para decirlo. Se rieron y lloraron juntos.
lamentando el tiempo perdido, pero también celebrando que finalmente habían sido honestos. Estas historias se multiplicaron. El pueblo se convirtió en un lugar donde las personas sentían la libertad de ser vulnerables, de confesar sus arrepentimientos, de buscar reconciliación. Y aunque no todos los intentos de reparación fueron exitosos, el simple acto de intentar cambió algo fundamental en la comunidad. Las personas se volvieron más compasivas, más dispuestas a escuchar, más conscientes de que todos cargamos secretos y culpas que necesitan ser liberados. El sobre blanco en mi tumba seguía apareciendo semana tras semana, año tras año. Se convirtió en una tradición. Las personas que visitaban el cementerio a menudo dejaban sus propias cartas junto al sobre original. Cartas a seres queridos que habían perdido. Cartas pidiendo perdón, cartas expresando amor que nunca fue declarado. La tumba se convirtió en un espacio de memoria colectiva, un lugar donde las palabras no dichas podían finalmente encontrar un hogar. 100 años después de mi muerte, el pueblo celebró un centenario especial. Organizaron una exposición en la biblioteca local con cartas históricas de residentes del pueblo. Entre las cartas exhibidas estaban las de Elena y Santiago, donadas por sus descendientes. Las personas podían leerlas, protegidas detrás de vitrinas de vidrio, y ver con sus propios ojos la letra delicada de Elena, las palabras torpes pero sinceras de Santiago, la evidencia tangible de un amor que trascendió tiempo y circunstancias. Durante la exposición, un nieto de Elena dio un discurso. Contó cómo la historia de sus abuelos había influenciado a generaciones de su familia, cómo les habían enseñado a valorar la comunicación honesta, a no guardar secretos por miedo, a expresar amor y aprecio mientras las personas todavía están vivas para escucharlo. Terminó el discurso leyendo en voz alta la última carta que Elena escribió antes de morir, una carta dirigida a las futuras generaciones. La carta decía: a quienes lean esto en el futuro, les pido que recuerden, el amor verdadero no se mide por el tiempo que pasamos juntos, sino por la profundidad de la conexión que compartimos. Santiago y yo tuvimos solo 2 años juntos físicamente, pero nuestro amor duró toda nuestra vida. Las circunstancias nos separaron, pero nunca dejamos de ser uno para el otro. Aprendí que el perdón no siempre es posible, pero la comprensión sí lo es. El cartero que interceptó nuestras cartas hizo algo imperdonable, pero también era un ser humano con sus propios miedos y debilidades. Pasé años odiándolo, pero eventualmente entendí que el odio solo me hacía daño a mí misma. Así que elegí la comprensión, no el perdón, sino el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Les pido que hagan lo mismo con aquellos que los lastiman. No necesitan perdonar, pero pueden intentar comprender. Pueden intentar ver la historia completa, no solo su parte, y pueden elegir no cargar el peso del odio, porque ese peso es demasiado pesado para llevarlo toda una vida. El discurso recibió una ovación de pie. Las personas lloraban abiertamente. Y después de la ceremonia hubo una larga fila de personas esperando para dejar sus propias cartas en una caja conmemorativa. Cartas para ser guardadas y abiertas en 50 años, en 100 años, como una cápsula del tiempo emocional. No sé si alguien me escuchó aquella noche en la iglesia cuando confesé mis pecados en voz alta. No sé si hubo realmente una presencia divina o si fue solo mi mente creando voces para justificar mi necesidad de confesar. Pero sí sé esto: el acto de decir la verdad, de entregar las cartas guardadas, de enfrentar el daño que causé, cambió algo fundamental. No solo para mí, sino para todos aquellos cuyas vidas toqué.
El peso del bolso postal que cargué durante 30 años nunca fue solo el peso físico de las cartas. Era el peso de las vidas contenidas en esos sobres, el peso de las esperanzas y temores, y amores y traiciones que las personas confiaban al papel. Y cuando decidí interceptar algunas de esas cartas, cuando decidí jugar a ser Dios y determinar qué mensajes debían llegar y cuáles no, asumí un peso que ningún ser humano debería cargar. Ahora, desde donde estoy, desde este lugar, sin tiempo donde las cartas siempre llegan a su destino, puedo ver la imagen completa. Puedo ver cómo mi traición a Santiago y Elena creó ondas que se extendieron por generaciones. Pero también puedo ver cómo mis intentos finales de reparación crearon sus propias ondas. Ondas de honestidad, de vulnerabilidad, de humanidad compartida. El confesionario de la iglesia en la colina sigue allí, restaurado y preservado. Las personas todavía entran, no para confesarse con un sacerdote, sino para confesarse consigo mismas, para decir en voz alta las cosas que han guardado en silencio, para liberar el peso de los secretos. Y dicen que a veces, en las noches silenciosas, se puede escuchar una voz suave respondiendo desde el otro lado de la rejilla. Una voz que dice: «Continúa, hijo, continúa tu confesión. Es hora de soltar el peso». No sé si alguna vez fui perdonado. No sé si merecía ser perdonado. Pero sé que cada carta tiene su destino. Sé que cada mensaje escrito con intención sincera eventualmente encuentra su camino. Sé que el amor verdadero espera, perdura y trasciende todas las barreras que intentamos poner en su camino. Y sé que el viejo cartero, frágil y roto como estaba, finalmente entregó su última carta. Una carta a sí mismo. Una carta que decía: «Has hecho cosas terribles, has causado dolor inmenso, pero también has intentado reparar, has dicho la verdad, has enfrentado tu culpa». Y eso, aunque insuficiente, es algo. Es un pequeño destello de redención en una vida de sombras. Descansa ahora, suelta el bolso, deja que otros carguen sus propios mensajes. Tu trabajo está terminado.